Buenas noches, licenciado. Soy la alumna María Jesús Palenque Menacho de la carrera Contaduría Pública Virtual. Número de registro 2210-12982. Capítulo 3. Resultados económicos. Asimismo, esta se define como la diferencia entre recursos corrientes y gastos corrientes. Esto quiere decir que asimismo es el resultado del funcionamiento de las actividades corrientes del Estado. También esto quiere decir que se considera de manera ahorrativa económica o desahorrativa económica igual. Es el resultado que se obtiene por vender un producto, o sea, un servicio, o descontar de los costes y que se relaciona con la producción y con la venta. También asimismo están las depreciaciones, amortizaciones, están también los gastos y todo eso de la estructura financiera. Hay una pregunta que dice, ¿qué determina los resultados económicos que obtiene la empresa? Esto es fácil. Bueno, esto se trata sobre las pérdidas y ganancias. Es un pequeño reportaje financiero muy minucioso, pero con información válida y muy valiosa, que es de ver cómo está yendo o cómo va en marcha la empresa. Es su situación de la empresa. Esto quiere decir que más trata sobre las pérdidas y ganancias y que todo esto es a través de los ejercicios de los ciclos contables. Muy aparte de eso, hay una fórmula que tiene los resultados económicos. La fórmula es la siguiente: es resultado de ejercicio igual a resultado antes de impuestos menos impuesto sobre beneficio. Bueno, hablaremos sobre la inflación. ¿Qué es la inflación? Es un fenómeno adquisitivo en su totalidad de todos los países. Esto quiere decir que es un mal crónico. La inflación afecta negativamente económicamente al país. Esto quiere decir que el dinero va perdiendo su poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, que con 100 bolivianos, digamos, compramos papel, carne, etcétera, etcétera. Pero volvemos al tiempo y ¿qué hacemos? Nos peleamos que ahora el papel, la carne subió de precio, pero ya no vamos a poder comprar la misma cantidad de producto que sabíamos comprar con los 100 bolivianos. Entonces esto quiere decir que la misma cantidad de dinero, pero menos producto. ¿Por qué nos afecta tanto la inflación? Bueno, en este caso la inflación afecta bastante económicamente, negativamente al país. ¿Por qué? Porque el dinero va perdiendo el poder adquisitivo, va perdiendo su valor. Esto quiere decir, como dije anteriormente, que la misma cantidad de dinero pero menos producto. Ya no podemos comprar lo mismo. Las causas de la inflación. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Bueno, una de ellas es demasiado dinero en circulación. Otra es la demanda contra menos oferta. Otra es el aumento de precios en las materias primas. Otra también es las prácticas financieras para resistir la inflación. Esto da a entender de que el gobierno trata de ayudar, pero es como que va creciendo y es algo que muchas veces no se puede controlar. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo del consumidor. Una de las razones es por consumo-demanda, otra es por costes, otra es por autoconstruida. Esto quiere decir que en Bolivia, un dato extra, es de que en Bolivia hay una variación anual del 2.7%, que es 2 décimas inferior al mes pasado. Esto quiere decir que también hay una variación mensual que es del 0.2%,
y que da una inflación del 0.8 hasta el 2023. Gracias. Liliana Valverde Calizaya, y voy a poner el comportamiento reciente de la inflación. De acuerdo con la Ley 1670, el Banco Central de Bolivia está encargado del control de inflación y aumento de los precios. Su interés permanente es velar por la estabilidad de la moneda nacional y mantener el poder adquisitivo de los bolivianos, en especial de los más pobres. El alza de los precios corresponde a las medidas y actitudes y ataques de especulaciones de ciertos sectores. Por lo tanto, el Banco Central de Bolivia invoca a la ciudadanía en general y en especial a los agentes económicos a no continuar con las expectativas del alza futura de los precios que afectan negativamente a la población, por lo que la población debe estar confiada en la estabilidad económica boliviana. Las bajas tasas de inflación en el primer semestre se aplicaron por una débil demanda agregada. El impacto de la desaceleración económica mundial y la caída de los precios internacionales de la materia prima, junto con las medidas adoptadas por las autoridades nacionales para mantener su propagación en la pandemia, afectaron aún a la demanda agregada. Por lo tanto, el comportamiento también de los precios. Una débil demanda interna fue el principal determinante de la baja tasa de inflación. Debido al impacto de la pandemia del COVID-19, las medidas sanitarias implementadas ocasionaron un consumo más precavido por parte de la familia y se reflejó la tasa de inflación más baja en el año 2019. Como resultado, durante los 3 meses se registraron leves variaciones mensuales negativas. Indicadores de tendencia inflacionaria en el reflejo de nuevos hábitos de consumo ante un proceso inflacionario. Esto se debe al incremento de la inflación de tendencia debido a la mayor demanda tanto en productos relacionados a la emergencia sanitaria como en productos de limpieza, como ser lavandinas, guantes, jabón, alcohol, y a la educación virtual a distancia como las computadoras, tablets, celulares y en ciertos medicamentos relacionados con la salud, fueron la mayor demanda en el alza de los precios. Los indicadores de tendencia inflacionaria determinaron en el año con bajas tasas, lo cual también indicó el debilitamiento de la demanda agregada. Las restricciones comerciales provocaron una menor oferta de productos importados. Las variaciones interanual de los indicadores de tendencia disminuyó como resultado de menor consumo de los hogares y la mayor oferta de productos asociadas al entorno de la mayoría de las actividades económicas. En diciembre se fue mejorando gracias por la inflación aumentó por el pago del bono hambre. La mitad de las divisiones del IPC general mostraron las tasas acumuladas menores que las de similar periodo del año pasado, cuando ya se evidenció un proceso desinflacionario debido a una débil demanda. La mayoría de las actividades registró tasas acumuladas menores a las observadas en el año 2019. En algunos casos las variaciones fueron negativas. Las divisiones más afectadas fueron prendas de vestir y calzado. La baja demanda en familias priorizaron comprar bienes de primera necesidad. La división de salud presentó la mayor variación positiva en el alza de los precios y medicamentos. La división también de transporte mostró una alta demanda debido al alza de tarifa de los pasajes, minibuses y taxis. En consecuencia, medidas de la seguridad que implicaba menor números de pasajeros durante el periodo de la cuarentena. También, a nivel de los productos de variación de los precios de los alimentos fueron los que tuvieron mayor influencia. El consumo de huevo y queso en Bolivia tuvo mayor demanda, mientras que en la carne se observó una caída de precios en la pandemia del COVID-19 que cambió la forma de vida de todos los bolivianos. La demanda de los alimentos sufrió cambios drásticos, principalmente durante el periodo de la cuarentena rígida, puesto que el consumo de huevos se incrementó debido a que muchas personas agregaron esta proteína a las preparaciones de sus diferentes tipos de comida por debajo del costo.
Con respecto a la demanda de la carne y el pollo, considerando que es un alimento de primera necesidad, la demanda disminuyó a causa de las restricciones establecidas en la cuarentena. Analizando por ciudades y conurbaciones, se observaron variaciones acumuladas de precios reducidas y en algunos casos negativas. Por la pandemia del COVID-19, las medidas sanitarias afectaron en diferentes magnitudes a la economía, como ser en diferentes departamentos. En algunos se observaron variaciones negativas y en otras positivas. Negativas como ser el departamento de Tarija, Trinidad y Oruro, y positiva el departamento de Cobija se registró con mayor tasa de inflación debido al alza de los precios de productos importados, ya que en esta ciudad depende en mayor medida de la mercadería externa. Y en el departamento de Santa Cruz, el alza de los precios de los alimentos y artículos de cuidado personal es la ciudad más afectada por la pandemia, puesto que hubo una cuarentena dinámica, retornando a las actividades del sector público y privado con una jornada laboral de 6 horas. Más tarde se habló de volver a la normalidad, con una vacunación masiva y controlando los contagios y pérdidas humanas hacia el retorno de la nueva normalidad. Buenas, estimado licenciado. Mi nombre es Emelit Victoria López Varga y mi número de registro es 22 10 11 56 0. Pues voy a dar continuidad con el tema de resultados económicos. El punto que me tocó 3.12, factores que explican la evolución reciente de la inflación. Pues primer punto es precios de alimentos. Obviamente una elevada oferta y una disminución de demanda pues de alimentos provocó una caída de sus precios. Pues esto se debió a que bajó el impacto de la producción agrícola de fenómenos climáticos adversos y pues el incremento de la oferta para el mercado interno, pues por el cierre de fronteras. Como todos sabemos, a causa del COVID-19 pues se cerraron las fronteras, hubo confinamiento desde abril de 2020 y pues los cierres de restaurante pues provocó esto, pues, ¿no? Y hubo poca demanda, ya que los restaurantes cerraron y no, obviamente ellos ya no compraban. Y eso fue un factor muy importante en este punto. Y como podemos ver en este gráfico, por ende, la caída de precios, y podemos ver la inflación intelectual, dice total e inflación de alimentos según su tipo en porcentajes. Pues los alimentos sin procesar pues tuvo una elevada, ¿no? Como verán aquí en el punto del IPC de índice de precios de consumo, sin procesar fue la más alta y procesados no tanto, y las barras que están de color amarillo son el total de la IPC de consumo, o sea, el índice de precio de consumo. Tenemos también el precio de servicios. Pues en este punto el precio de servicios pues ha sido el más afectado también, pues históricamente muy bajas según este informe de política monetaria del 2020, pues para contener la propagación del COVID-19, la dinámica desinflacionaria pues, del IPC de servicios que se viene observando desde el 2017, pues en 2020 ya pues colapsaron, ¿no? Por estancamiento social, cuarentena, desaceleración económica. Pues de esta manera se registraron variaciones interactuales del 1,3%, pues las más bajas en las que se hayan registrado. Bueno, en el último mes se observó un repunte por el alza de tarifas en el transporte urbano en algunas ciudades. Por ejemplo, en Santa Cruz pues subió demasiado los servicios relacionados con salud más que todo,
Y aquí tenemos un gráfico pues en porcentajes para que podamos entender más claramente. El IPC total está con azul y el IPC de servicios está con negro, okay, que llega al 2, casi al 2, al número 2. Los servicios más afectaron pues fueron, como todos sabemos, en los hogares, trabajadoras de hogar, niñera, electricidad, el efecto de la reducción de las tarifas eléctricas y cines, muchas cosas, ¿no? Etcétera, entre otros. Nos vamos con expectativas de inflación. Bueno, las expectativas formadas por los agentes económicos sobre la inflación para el cierre de 2020 pues mantuvieron un rango, ¿no? Pues de enero de 2020 del informe de política monetaria, pues acercándose al cierre semestral al límite inferior al rango. Pues esto significa que a pesar de la elevada incertidumbre por el contexto actual, pues no se esperaban presiones inflacionarias en la presente gestión, pues lo que podría deberse a las perspectivas de una desaceleración económica. Pues vamos a mostrar en el gráfico 3.7 pues las bajas tasas de inflación observadas hasta el momento estarían influyendo en sus predicciones que ya estaban, ¿no? Pues vamos a explicar aquí en este gráfico sobre las expectativas del rango de proyección inferior y el rango de proyección superior, que estaría muy debajo desde hasta el 4, como podemos ver. Pasamos a la inflación importada. Bueno, la inflación importada, ¿qué significa esto? Pues la inflación importada reflejó eso, un repunte en los últimos meses debido a una baja oferta y una alta demanda. Esto se llevó a cabo a causa de que cerraron las fronteras, obviamente, y pues no entró mercadería de ningún tipo, no dejaban entrar, pues fue muy, la verdad estaba muy rígido. Por un lado, el aumento de exigencia sanitaria limitó pues al flujo de comercio, ¿no?, internacional, que provocó una caída de las importaciones de bienes de consumo, pues en los artículos, por ejemplo, de cuidado personal, aparatos electrónicos, el cambio en hábitos de limpieza, que esos productos pues eran más demandados, es decir, nosotros necesitamos para mantener el hogar en buenas condiciones, para desinfectarnos cada vez que llegamos a casa al salir o cada 5 minutos, pues usamos gel, alcohol y pues para desinfectar también nuestros hogares. Pues este repunte de inflación importada que alcanzó tasas que no se observaban desde el 2014. Pues en este año de 2020, pues sí, se alcanzó y mucho más todavía. Bueno, aquí tenemos un gráfico en porcentaje. Como podemos ver, dice, de otros bienes importados, el IPC importado, tenemos bienes deudores, bienes duraderos importados, alimentos importados, pues prendas de vestir importadas y muchas cosas más, ¿no? Con esto pues termina esta parte, espero que la hayan entendido muy bien. Buenas noches, soy Karen Victoria Mendoza Gutiérrez, estudiante de la asignatura de macroeconomía de la carrera de contaduría pública. En este video les hablo de la liquidez e intermediación financiera de acuerdo al informe de política monetaria del Banco Central de Bolivia. En el primer semestre del año 2020, los depósitos en el sistema financiero se incrementaron principalmente como resultado de las medidas implementadas por el Banco Central de Bolivia y el ahorro derivado del impacto del confinamiento en el consumo. Todo esto determinó un incremento de la liquidez del sistema financiero. En el año 2020 los depósitos registraron un notable incremento, como se puede observar en la gráfica. El flujo total fue de 9.726 millones, lo que representa una tasa de crecimiento interanual de 5,1%. Una de las características de los depósitos a plazo fijo realizados
fueron en moneda nacional y a plazos mayores a 15 años en su mayoría, lo cual ayudó a incrementar la liquidez de largo plazo y a la recuperación de los depósitos observados desde diciembre del 2019, luego de la caída significativa que tuvo durante los conflictos políticos sociales de octubre y noviembre de ese año, ¿no? Que ya todos conocemos. Aquí en la gráfica se puede observar la caída de los depósitos durante los meses de noviembre y diciembre de la gestión 2019. Por otro lado, a pesar del contexto de la gestión 2020, las expectativas de depreciación del boliviano a fines del 2019 y la dolarización en la región, la confianza del público en la moneda nacional no se vio afectada. Los periodos de incertidumbre en Bolivia derivaron en una mayor demanda de activos financieros en moneda extranjera, que no afectó al ahorro en boliviano. Tal como observamos en la gráfica, la representación de la liquidez del sistema financiero en millones de bolivianos. Para finalizar, se destaca la solvencia del sistema financiero a pesar de las tensiones de liquidez generadas durante el año 2020. Varios indicadores continuaron mostrando su solidez. Como vemos, el coeficiente de adecuación patrimonial, que es un requisito de práctica a nivel mundial, que tiene por propósito asegurar la solvencia de toda entidad financiera, se situó en 13,2%, superior a lo requerido en la normativa vigente, que requiere el 10%. De igual manera, el indicador de rentabilidad se mantiene elevado. Punto 3, actividad económica. El índice global de actividad económica registró una contracción a abril del 2020 como resultado de la suspensión de actividades debido al confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. En efecto, después de casi 20 años, hubo la actividad económica cayó un 5,6% en el acumulado de acuerdo de abril del 2020 y podemos apreciar en el siguiente cuadro. Con respecto a las otras gestiones 2018-2019, el 2020 tuvo una caída considerable, histórico. Todo esto por la paralización de las actividades económicas que afectó a la mayoría de los sectores, si no fue a todos, pero sí a la mayoría, y el reinicio paulatinamente, las cuarentenas rígidas y el levantamiento de todas las medidas de confinamiento, los sectores experimentaron cambios, pero las caídas en algunos sectores, como el de minerales, de metálicos y no metálicos, la construcción, el transporte, el almacenamiento, el comercio, eh, fue significativo. En contraste a ello, hay otras actividades que si bien no experimentaron caídas significativas, tuvo una crecida, ¿no? Amortiguó la economía como el sector agrícola, el de caza y pesca, el de servicios, de administración pública y el de comunicación. El sector agrícola se destacó el de su desempeño, pese a las adversidades climatológicas, las lluvias y los fenómenos naturales. De acuerdo a la información proporcionada por el Índice Global de Actividad Económica, esta actividad registró un 5,35% de, de crecimiento, ¿no? Según el siguiente gráfico, se puede apreciar que los productos agrícolas no industriales, los productos agrícolas industriales y los productos pecuarios y la caza y la pesca tuvo un crecimiento. Los servicios de administración pública tuvieron un comportamiento positivo debido a que, por ejemplo, en el sector salud hubo un incremento de contratación de personal. Al igual manera, el sector de la comunicación experimentó un cambio positivo eh, debido a esta herramienta que es el Internet, que ayudó a hacer que sea más llevadero
estos cambios, ¿no? Debido a la pandemia, ayudando al teletrabajo, a que se hagan las clases virtuales de los colegios, universidades, reuniones, y esto tuvo un impacto en el crecimiento de la economía. En cambio, el sector mineral registró una caída, como mencionamos antes, de un 33,4%, a causa de fuertes retrocesos en la producción de algunos metales como el zinc, la plata, el plomo, el estaño y otras medidas tomadas también por sus sectores, ¿no? Sus sindicatos. El sector de transporte y almacenamiento tuvo por primera vez en 10 años una contracción del 14,2% a causa de las restricciones en cuanto al transporte de un lugar a otro, el transporte de pasajeros vía aérea, las salidas del país. Todo esto fue afectado, ¿no? El desempeño de, del desempeño de la industria, las restricciones de circular y la propagación del coronavirus, ¿no? El que la gente se movilice de un lugar a otro. Podemos verlo en el siguiente gráfico, como el sector transporte tuvo una caída aquí, el transporte aéreo, el transporte ferroviario, el transporte de ducto que refiere al tema del gas, petróleo. La industria manufacturera se contrajo igualmente que los demás. Eh, Hasta abril del 2020 un 6,5 debido a que las empresas, las fábricas tenían confinado a los trabajadores y no podían asistir a su fuente laboral. El sector de la construcción asimismo registró también un crecimiento negativo. Eh, Tuvo un 19,2%. El presupuesto programa de la inversión pública en 2020 es menor en un 17,5% con respecto a la gestión anterior. Y en mayo del 2020 la ejecución se contrajo un 68,2% respecto al similar periodo del 2019. El sector de establecimientos financieros, de seguros, bienes y empresas de servicios también registró una contracción en el primer cuatrimestre del año. El sector redujo la actividad en un 2,0% en los primeros 4 meses. Recordemos que en el tema de los bancos hubo un no pago, ¿no?, de las cuotas de las personas durante un cierto periodo de 4 meses. Podemos apreciar en el gráfico los establecimientos financieros cómo fue la caída, ¿no?, en el tema del crecimiento acumulado. La actividad económica por tipo de gasto. La demanda interna se debilitó por la menor inversión en el sector público. La inversión pública a mayo del 2020 se contrajo un 68% respecto a la gestión 2019 por una menor ejecución y las medidas de confinamiento de la pandemia del COVID-19 que iniciaron a finales de marzo. No obstante, es bueno resaltar que durante los 4 primeros meses de la gestión 2020, las exportaciones superaron a las importaciones y se lo puede apreciar en este cuadrito de ejecución de inversión pública también.